Bueno, continuando con el curso, vamos a ver dos gráficas que son muy importantes para entender lo que está pasando en los portafolios. Después de utilizar este método de, de utilizar la teoría moderna de portafolios de inversión y de haber optimizado diferentes funciones y objetivos, se pueden crear dos tipos de gráficas. Se pueden crear muchas, pero en general podemos crear dos que son muy importantes y son de uso común en este tipo de estudios. La primera gráfica, que es la más importante, es la frontera eficiente, y la segunda gráfica es la gráfica de diversificación. Entonces, la frontera eficiente solamente es aquella que mide la relación que tiene el riesgo con el rendimiento, el riesgo como variable de entrada o variable independiente en el eje de las X, y el rendimiento como variable de salida, variable dependiente en el eje de las Y. ¿Okay? ¿Por qué se llama frontera eficiente? Bueno, porque es la que resulta después del proceso de optimización. O sea, uno escoge los puntos, ya sea que tengamos un rendimiento fijo o tengamos un riesgo fijo. Tenemos rendimiento fijo, minimizamos el riesgo y ese punto es el que pertenece a la frontera eficiente. Y pues así por eso se llama frontera eficiente, y ahorita lo vamos a explicar por qué sucede este tipo de cosas, ¿no? Y la gráfica de diversificación simplemente es la relación de la evolución, ya sea del riesgo, del rendimiento, dependiendo de cómo ustedes lo quieran realizar, con respecto a la diversificación, que tiene que ver con el número de empresas o de activos financieros en los cuales se estaría invirtiendo. Entonces estos son los datos con los cuales yo estoy graficando la frontera eficiente. En este caso son datos de 2, 4, 6 empresas: Kimberly, Gruma, Bimbo, Alpeca, FEMSA y Televisa. Tenemos una tabla de riesgo y una tabla de rendimiento. En ambos casos, si el riesgo es fijo, este sería el mayor rendimiento. O viceversa, si el rendimiento es fijo, este sería el valor del mínimo riesgo. Entonces, por eso se llama frontera eficiente. Y estos que están acá sería la evolución de los Ws con respecto a diferentes niveles de riesgo y de rendimiento. Bueno, aquí se ve claramente que a menor riesgo la diversificación es mayor, puesto que se está invirtiendo en más empresas. Y cuando el riesgo va aumentando, pues obviamente el número de empresas a las cuales se les está invirtiendo, se pueden dar cuenta que prácticamente se van haciendo más pequeñas, y seguramente hasta que quede solamente una, que en este caso al parecer sería Bimbo, si yo agarro o tomo un riesgo más alto. Esta es una clásica gráfica de frontera eficiente, siempre tiene esta forma, ¿no? Es una forma cóncava, de esta manera, ¿sí? ¿Y por qué es eficiente? Bueno, en el caso de que nosotros estemos considerando un riesgo fijo, como aquí lo dice, entonces yo puedo, a partir de este riesgo fijo, el eje de las Y va al riesgo y en el eje de las Y va el rendimiento. Entonces en el eje de las X va riesgo y en el eje de las Y va el rendimiento. Bueno, entonces, como sabemos, podemos nosotros resolver muchas funciones objetivos, y a cualquier función objetivo que ustedes consideren pueden ponerle un riesgo fijo o un rendimiento fijo, y ya sea maximizar el rendimiento o minimizar el riesgo, o ya sea maximizar en los casos que se mostró el índice de Sharpe, o maximizar alfa. ¿Okay? En cualquiera de todos estos casos, o otro que ustedes consideren que tenga que ver con un proceso de optimización, se puede realizar este proceso. ¿Y por qué es frontera eficiente? Bueno, aquí tenemos un nivel de riesgo. A este nivel de riesgo lo que uno está buscando es maximizar el rendimiento. El máximo rendimiento que se tiene se obtiene hasta la frontera eficiente, es decir, la gráfica azul. ¿Puedo pasar de la gráfica azul hacia arriba? No, no se puede, porque ya el propio portafolio no te puede dar mayores rendimientos. En la línea punteada nunca vas a encontrar una solución. Digamos que la solución del rendimiento máximo
puedes ir subiendo el rendimiento, a este riesgo fijo, va subiendo el rendimiento, pero nos topamos hasta aquí. Después de este nivel de rendimiento, dado por la línea verde, no podemos acceder a mayores rendimientos. Entonces, hasta donde se topa, digamos, hasta donde se permite que el rendimiento crezca en su máximo valor, ese punto está en la frontera eficiente. En otras palabras, yo puedo tener este riesgo fijo y podría yo tener un portafolio con un rendimiento del 0.15%. O puede tener un portafolio y puede tener un rendimiento del 0.25% en este punto. Y entonces toda esta línea continua roja representa una infinidad de portafolios que cumplen este nivel de riesgo, pero que tienen diferentes niveles de rendimiento. ¿Cuál es el portafolio que debo de escoger? Porque el riesgo es el mismo para todos estos, los que están en esta línea, pues aquel que me dé el máximo rendimiento. ¿Y dónde está esto? Aquí en este punto, sobre la frontera eficiente, que es la gráfica azul. Por eso es que se llama frontera eficiente. Si yo tuviera este nivel de riesgo, tengo aquí una infinidad de portafolios que me van a dar el mismo nivel de riesgo, pero solamente va a haber un portafolio que me dé el máximo rendimiento, que va a estar aquí en este punto. Sobre, vuelvo a repetir, la frontera eficiente. Y es por eso que se llama frontera eficiente. En el caso contrario, por ejemplo, si yo tengo un rendimiento fijo, ¿sí? Entonces tengo este rendimiento fijo, va a haber muchas, aquí está el rendimiento fijo, entonces va a haber portafolios que bajo este rendimiento pues me den estos niveles de riesgo, ¿ok? Pero más sin embargo, no, eso es al revés. Para este rendimiento fijo va a haber portafolios que me den estos niveles de riesgo, ¿sí? Más sin embargo, solamente va a haber uno que va a minimizar el riesgo. Entonces, tengo todos estos niveles de riesgo. Es decir, yo puedo tener un riesgo al 4%, ¿sí? Entonces me voy a posicionar aquí. Puedo tener un riesgo del 4.5% también, entonces me voy a posicionar acá. Puedo tener un riesgo del 5% con el mismo rendimiento, pues también. Puedo obtener un portafolio con un riesgo del 5.5% con el mismo rendimiento, sí. Entonces, ¿cuál es la intención? Pues entonces todas las soluciones, que son todas las que están en la línea verde, que es la continua, aquí no podría yo acceder, o sea, no puedo pedir este rendimiento y tener un riesgo tan bajo. Entonces, puedo tener riesgos por arriba de la frontera eficiente. Entonces, aquí hay una infinidad de portafolios en la línea continua, verde, que cumplen con el rendimiento, más tienen diferentes niveles de riesgo. ¿Cuál sería el que debería de escoger? Aquel que tuviera el mínimo riesgo. Entonces voy escogiendo hasta que llego a este punto. Y este punto sería el portafolio que me da el nivel de riesgo trazado por la línea verde, pero es el mínimo riesgo al cual yo puedo acceder. No puedo acceder al que esté en la línea punteada, sino puedo llegar a estos niveles de riesgo, porque yo tengo un rendimiento que estoy planteando de manera fija. Entonces el riesgo puede ser mayor, sí, pero me voy a fijar en aquel que tenga el riesgo sea el mínimo. Y ese punto donde el riesgo es el mínimo está sobre lo que se llama la frontera eficiente. Y es la misma explicación en el caso anterior, solamente que con el riesgo fijo. Entonces, si ustedes ven esta gráfica que es cóncava, ¿no? Con cavidad o una cuevita, por ejemplo, se llama cóncava así porque hace esto así. Bueno, aquí va a ir así, va a tener una asíntota en algún punto,
porque aunque aumentemos mucho el riesgo, realmente el rendimiento no puede crecer de manera infinita, porque los recursos son finitos. ¿Ok? Entonces, va a haber un momento en que uno le va a querer más y más riesgo, pero los rendimientos no van a cambiar bastante. ¿Ok? Entonces, esto es a lo que se le llama una frontera eficiente. Ya sea en el caso que tengan un riesgo fijo o en el caso que tengan un rendimiento fijo, y es todos los puntos que están por abajo o dentro de la frontera eficiente. Aquí estamos buscando el mínimo riesgo y en el anterior estamos buscando el máximo rendimiento. O sea, todos los que están entre la línea verde continua y los que están en la línea roja continua representan posibles portafolios que cumplen las características, pero seguramente el rendimiento no es el máximo o el riesgo no es el mínimo. En donde el rendimiento va a ser el máximo o el riesgo va a ser el mínimo, sobre la frontera eficiente. De ahí su nombre. Otra, bueno, en el caso anterior solamente para hacer esta gráfica se consideran el riesgo y rendimiento. El riesgo en el eje de las X y el rendimiento en el eje de las Y. Estos son los valores de W, donde dice Kimberly, Gruma, Bimbo, etcétera, son los valores de W de inversión. Son los porcentajes de inversión para cada uno de estos activos financieros con estos valores de riesgo y de rendimiento. Entonces, una frontera eficiente solamente necesita el rendimiento y el riesgo. Más sin embargo, para hacer una gráfica de diversificación es necesario realizar, considerar. Aquí para esta gráfica yo estoy considerando el riesgo en el eje de las X. Pudieron haber considerado el rendimiento. De todas maneras, el riesgo y el rendimiento tienen la misma relación. Entre más alto es el rendimiento, más alto es el riesgo. Y viceversa, entre más alto es el riesgo, más alto es el rendimiento. Entonces, como lo quieran graficar. Más sin embargo, esta es una gráfica de porcentajes apilados, porque recuerden que el total de las inversiones tiene que ser el 100%, por eso esta gráfica va del 0 al 100%. Y entonces con un nivel de riesgo del 2.58%, que sería el primer punto que estaría por este lado, pues aquí nos estaría diciendo cuáles son las empresas que estarían dentro del portafolio. Kimberly, Gruma, obviamente, porque ese está en anaranjado. Bimbo parece que no, pues no porque está en 0, ¿no? Alpeca es la que está en amarillo, sí estaría ahí, pero su proporción sería mucho menos que las demás. FEMSA también tiene una proporción importante y Televisa pues un poco. Entonces, ¿quién tendría mayor porcentaje de inversión? Pues al parecer es Gruma, ¿no? Con un 35.50, que es la que está en anaranjado. O sea, esto sería el tamaño en el eje vertical. Si pusiéramos una línea vertical, aquí nos daría la participación de Gruma. Luego, ¿quién seguiría en participación? Kimberly. Luego seguiría Alpeca con esta pequeña participación y luego seguiría FEMSA. Una participación en la tercera más importante y el último Televisa. ¿Ok? De hecho, Televisa al parecer tendrá una participación más alta que Alpeca. Y así, si vamos moviendo los niveles de riesgo, vamos viendo cómo las empresas que antes influían o tenían peso dentro del portafolio, vamos viendo cómo van desapareciendo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, a este nivel, pues aquí pusieron una línea recta, Gruma empieza a tomar un valor más considerable, ¿no? en la participación del portafolio, seguido de Bimbo, en este caso sería de Kimberly, luego de Bimbo, de FEMSA y muy poco en Televisa y muy poco en Alpeca. ¿Okay? Y así, por ejemplo, si ya estuviéramos en una línea por aquí de riesgo,
podemos ver que la mayor participación sería de Gruma, seguido de Bimbo. Aquí ya aparece más Bimbo que al principio no aparecía, ¿no? Y después FEMSA. Y si seguimos aumentando el riesgo, pues ya la participación, podemos ver que en este caso, por ejemplo, si tuviéramos este nivel, la participación sería mayor en Bimbo y FEMSA y Gruma sería menor. De tal manera que si seguimos aumentando el riesgo, pues la mayoría del porcentaje de inversión se iría directamente a Bimbo. Y Gruma pues va perdiendo fuerza con respecto, va creciendo el riesgo. Entonces, esta es una gráfica de diversificación. Esta gráfica fue hecha considerando un riesgo fijo. Y bueno, esta es otra gráfica. Si se dan cuenta, son parecidas en el contexto de cómo van participando las empresas. Se deforman un poquito o mucho, se ve diferente por la escala que se está considerando. Pero este sería para considerar un rendimiento fijo y ocurre el mismo fenómeno. Al final, ¿quién tiene mayor participación? Bimbo y muy poca de Gruma. Y al principio, ¿quién tiene, por ejemplo, para este caso, quién tiene mayor participación? Pues aquí, como se puede ver, es Kimberly, luego Gruma, luego Alpeca, no aparece Bimbo para nada. Está FEMSA y Televisa para niveles de riesgo bajos. Y como se va aumentando el riesgo, podemos ver que la participación en Televisa pues se va difuminando, o sea, se va quitando. Lo mismo pasa con la participación de Alpeca. Pueden ver que empieza aquí un poco amplio la gráfica y va desapareciendo. Y bueno, lo mismo sucede con Gruma. Podemos ver que empieza su participación importante y luego, como va avanzando el riesgo, pues su participación prácticamente casi va desapareciendo. Lo mismo sucede con Kimberly. Al principio, con riesgos bajos, su participación es importante y luego podemos darnos cuenta que la participación en el portafolio pues va disminuyendo hasta que desaparece. Y al principio, que no aparecía Bimbo, porque aquí en los primeros niveles de riesgo no aparece Bimbo. Bimbo empieza con un poco cuando vamos aumentando el riesgo, hasta que literalmente prácticamente tomaría para niveles altos de riesgo pues toda la participación en el portafolio. Y de esta manera podemos hacer estas dos gráficas, interpretarlas, la gráfica de la frontera eficiente y la gráfica de diversificación. La forma de hacerlas, vuelvo a repetir, pueden utilizar cualquiera de los funciones objetivos que se han visto, que es ya sea rendimiento fijo, mínimo riesgo, ya sea riesgo fijo, máximo rendimiento, ya sea que optimicen el índice de Sharpe bajo un rendimiento fijo o un riesgo fijo, de la misma manera, optimicen alfa bajo un riesgo fijo o un rendimiento fijo. Ya serían los intereses de cada uno de los inversionistas, qué función objetivo les interesa más, por las características y sus componentes que lo forman. Obviamente sabemos que los límites de cada una de las funciones objetivos pues tiene que ver con la forma de la función, obviamente, ¿no? Pero bueno, esos son temas de optimización. De entrada pues tienen esos 4 y los pueden utilizar y así. Ahora vamos entonces a realizarlo. Vamos a ver cómo se realiza. Bueno, aquí tenemos, recuerden que empezamos con los rendimientos reales. Estamos calculando el rendimiento del portafolio, que simplemente es la suma ponderada de los porcentajes de inversión con los rendimientos. En este caso pueden checar que los periodos son semanales, ¿sí? O sea, todos estos, los periodos que se están considerando en este caso son semanas por los datos. Y pues el rendimiento, una vez que tenemos esto, es igual al promedio de todo el conjunto de datos. Bueno, ahorita me da 0 porque mis pesos de inversión, todo estoy ahorita considerando el 0. El riesgo es, voy a considerar que los datos que tengo son parte de una muestra, entonces voy a
ocupar la desviación estándar muestral. Si ustedes consideran que es una población, pues utilicen la desviación estándar población. Ya eso depende de dónde consigan sus datos o cómo los estén considerando. Y bueno, para hacer esto, para este ejemplo no voy a hacer un solo ejemplo, pueden ustedes jugar con los demás, pero solamente voy a considerar en este caso el riesgo fijo. Entonces voy a plantear 7 clases. Lo voy a hacer nada más en 7 clases para no hacerlo tan largo, para que obtengamos la frontera eficiente y la gráfica de diversificación. Ok, entonces el riesgo, entonces le voy a poner un riesgo riesgo fijo de 1, que es digamos el más alto, para sacar un valor máximo y un valor mínimo. De riesgo, porque ese va a ser en el cual yo voy a hacer mi escala, porque ese es el que estoy considerando como que es fijo. Okay, entonces vamos a pasar al proceso de optimización. Vamos a solver. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Si el riesgo es fijo, entonces el rendimiento quiero que sea el máximo. ¿Okay? El rendimiento debe de ser el valor máximo. ¿Qué celdas vamos a cambiar? Pues las mismas que hemos estado nosotros utilizando. Faltó una, me parece. Ahí está. ¿Qué restricciones vamos a poner? Pues no voy a poner restricciones con respecto a los porcentajes de inversión, sin embargo ustedes ya saben que pueden poner tanto límites inferiores como límites superiores para cada uno de los porcentajes de inversión. En este caso no lo voy a hacer y nada más voy a considerar que la suma sea igual a 1 y que lo del riesgo, ¿no? Que el riesgo no sobrepase, el riesgo de portafolio no sobrepase el riesgo determinado, que es el riesgo fijo. Entonces esta es la suma, que la suma sea igual a 1, y en este caso que el riesgo del portafolio no sobrepase el riesgo que se le está pidiendo. Ya están aquí las dos condiciones. Recuerden que ¿por qué no introduzco que sean mayores o iguales a 0? Porque si nosotros tenemos activada esta casilla, automáticamente va a considerar que las variables de optimización, en este caso los pesos de inversiones, todas deben de ser positivas. Bueno, no negativas, positivas y el 0, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a resolver. Y pues yo le pedí un riesgo del 100%, ustedes pueden darse cuenta que no alcanza ese nivel de riesgo por obvias razones, ¿verdad? Pero me da un riesgo que es el más alto, que es el que estamos considerando como riesgo máximo. Entonces, ese de aquí no va a pasar el portafolio. O sea, es el riesgo más alto en el cual yo voy a poder resolver este problema. ¿Ok? Entonces, de aquí no va a pasar de acá. Si se pueden dar cuenta, ya no hay más riesgo porque el riesgo pues, seguramente es igual al riesgo de invertir el riesgo de Bimbo, ¿no? Porque todo lo tendría que invertir en Bimbo. Aquí está el 100%. Entonces, por eso ya no me puede dar más riesgo, más que el riesgo es que sería exactamente, vuelvo a repetir, el riesgo de Bimbo. De hecho, si ahorita yo calculo el riesgo de Bimbo, me daría exactamente este mismo valor, porque es el único en el que me está permitiendo, y entonces este sería el riesgo más alto para empezar a hacer la tablita que necesito. ¿Por qué hago esto del riesgo? Porque voy a repetir, es el riesgo, es el que estoy considerando como fijo. Entonces aquí voy a proponer una lista de valores para los riesgos, ¿no? En intervalos pues más o menos iguales, para poder calcular bajo estos riesgos fijos sus rendimientos y los pesos de inversión. Entonces vamos a darle un riesgo de 0, a ver si lo puedo resolver.
Entonces dice que no lo alcanzó, pero pues al parecer sí, no exactamente, pero sí. Ok, un rendimiento de 0, un riesgo de 0. Vamos a darle un riesgo de 0 para que tengamos un valor, ¿no? De entrada. Ya sabemos que sí alcanza, pero no sabemos hasta qué nivel, pero vamos a dejarlo. Bueno, este es el valor mínimo. Entonces vamos a ponerle, vamos a copiar el riesgo, que es el valor más pequeño. Vamos a considerarlo aquí. Y bueno, vamos entrando. Ok, entonces ya tengo el valor más pequeño para el riesgo y el valor más alto para el riesgo. Entonces yo voy a ocupar 8 puntos que me darían 7 clases. Entonces hay que sacar el rango. Y entonces el rango es igual al valor más alto menos el valor más pequeño. Y bueno, en este tengo el tamaño de clase. Y el tamaño de clase no sería otra cosa más que el rango dividido entre el número de clases que se necesitan. En este caso yo estoy proponiendo 7, que nos darían 8 puntos y 7 clases. Y este sería el tamaño de clase. Entonces, ¿en dónde empiezo? Pues el riesgo empieza desde el valor más pequeño. Desde este. Y bueno, el riesgo va aumentando, el riesgo es igual al valor anterior más el tamaño de la clase. Y de esa manera entonces tengo puntos X espaciados, para hacerlo de manera más fácil y rápido, que van desde el valor más pequeño, el mínimo, hasta el valor más alto, que sería el máximo. Y que me dan 8 puntos porque le puse que fueran 7 clases, que originar, aquí está el número de clases, que fueron 7. 7 clases, lo que me va a originar entonces 8 puntos, que son los que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, pueden ver que de esta manera vamos desde el valor más pequeño del riesgo al valor máximo de riesgo. Y estos son los valores que voy a estar ocupando aquí en el riesgo fijo para sacar el valor del rendimiento y cuáles son los pesos de inversión. Entonces, para ir llenando esta tablita, esto lo voy a poner que es igual a los valores que vayamos sacando de la optimización para no estar escribiendo, trayéndolos de allá para acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya estos son los valores que son exactamente los mismos que los pesos del proceso de optimización. Y eso sería todo lo que necesitamos. Entonces, pues vamos a empezar. Tal vez no tenga tanto sentido hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo. De entrada queremos el riesgo fijo y vamos a darle resolver. No lo encontré, pero pues bueno, aquí está, ¿no? Entonces, no está cumpliendo con esto, entonces aquí sí vamos a tener un problema porque no está cumpliendo. Vamos a darle entonces otro valor más alto. Vamos a darle mejor aquí. Considerar el 0.1. Porque si no nos va. Es que no está cumpliendo la función del 1. Vamos a darle resolver. Tampoco lo encontró. Parece que este es el riesgo más bajo. Entonces voy a cambiar todo y lo voy a poner aquí. Sí, porque se me olvidó que tendría que cumplir lo de 1. Entonces vamos a ver si queremos que este sea igual a este.
Aunque tampoco sirve porque, vuelvo a repetir, el total no es 1. Entonces, 1. A ver. No. Vamos a quitar otro. Tampoco. La verdad ya lo noté mucho. A ver, aquí no nos daba solución. Pero ya está dando un 1. Entonces vamos a ponerle algo más pequeño. Ok, entonces sigue funcionando. No sé por qué ese rato no funcionaba con los anteriores. Vamos a darle datos. Bueno, de plano aquí no está considerando a Bimbo, así lo hago más pequeño. Y tengo rendimientos negativos, que también no es mi intención considerar rendimientos negativos. Ok, sigo teniendo rendimientos negativos. Bueno, ya son muy pequeños. Entonces vamos a considerar este como punto de entrada. Entonces el riesgo mínimo va a ser este. Se están cumpliendo las características de que el total de la inversión sea 1, aunque empecemos con un rendimiento negativo. Vamos a ver temas de evolución. Vamos a fijarlo aquí. Los valores exactamente. Y bueno, el procedimiento es exactamente el mismo. Y pues vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, para un riesgo de... Vamos a fijar el riesgo aquí. Aquí vamos a ponerle que es igual a este. Pues encontrar la solución, ¿no? Porque es el más pequeño, que cumple con las características y las condiciones de optimización. Entonces, bueno, está cumpliendo con el riesgo, que es el mismo. El rendimiento ese es el que tengo que ir guardando. Y para este rendimiento y para este riesgo también tengo que ir considerando los porcentajes de inversión para poder hacer ambas gráficas. Entonces aquí está. ¿Okay? Entonces ahora vamos a considerar el riesgo de este valor. Ya encontró la solución, tenemos el valor del riesgo, se está cumpliendo y vamos a guardar el valor del rendimiento, así como también los pesos de inversión. Ahí está. Ahora vamos a... Y de esta manera vamos generando nuestra tabla de datos. Obviamente la gráfica va a ser más fina
entre más datos consideremos. Ahorita lo estamos haciendo en Excel, pero si tuvieran algún lenguaje de programación, seguramente todo este proceso, en lugar de hacerlo de manera, digamos, anual o por pasos, se podría hacer muy fácilmente programado. Está cumpliendo el nivel de riesgo. Okay. Entonces estamos en ese nivel de riesgo, aquí lo está considerando en algunos porcentajes, pero no hay problema, es una aproximación. Y los ok, entonces ahora seguimos con el siguiente valor. Que se está cumpliendo y agarramos el rendimiento. En este caso, y ahora vamos a considerar el siguiente valor de riesgo. También son datos. Datos, solver, aceptar. Entonces es el rendimiento, es el que nos hace falta ir guardando, y estos son los valores de los pesos de inversión para ese proceso. Y así el proceso se tiene que realizar, ya dependiendo del número de puntos que ustedes consideren. El rendimiento es el que estamos guardando, y también los pesos de inversión. Y pues ya vamos por el último punto. Nos falta este punto. Y bueno, como podrán ver, pues ya toda la inversión es solamente sobre un activo financiero. Bueno, esta sería nuestra tablita. Podemos ver cómo el riesgo, como va avanzando, pues las inversiones, al principio no considera Bimbo, luego ya lo empieza a considerar. Considerar la inversión en los 5 activos financieros a estos niveles de riesgo y rendimiento. Después saca 3 y solamente considera 3. Y luego saca Kimberly solamente para diferentes niveles de riesgo y rendimiento. Va considerando a Gruma y a Bimbo para que al final, con el riesgo más alto del portafolio, pues solamente está considerando a Bimbo. ¿Okay? Y pues las gráficas prácticamente son bastante sencillas. En este caso, así como están ordenados los datos, sí los puedo seleccionar así. Ya una gráfica de este tipo. Pero por... no. A ver, es que se le vamos a seleccionar. Entonces, insertar. Dispersión. Ok. Seleccionar datos. Agregar una nueva serie. Esta sería una frontera eficiente. Los valores de las X, voy a repetir, va el riesgo. Por eso hace rato nos salió medio rara. Y luego los valores de Y sería el rendimiento. Vamos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica, nuestra frontera eficiente. Aquí podemos
darle formato. ¿Cuál es el valor más pequeño? 0.26. 0.26, por ejemplo. Y ya se ve mejor. Y pues podemos ver aquí cómo va evolucionando la frontera para los diferentes valores de riesgo y de rendimiento. Entonces esta sería la frontera eficiente. ¿Por qué es eficiente? Porque proviene de un proceso de optimización. Dado estos niveles de riesgo, puedo obtener portafolios que podrían estar durante, bueno, vamos a explicarlo de nuevo para que quede claro. Voy a insertar aquí una línea continua. Entonces, en este caso, tenemos un riesgo fijo que está marcado en el eje de las X por esta línea, y todo lo que está marcado por la línea hasta la frontera eficiente son diferentes portafolios que cumplen el nivel de riesgo, pero nos dan diferentes niveles de rendimiento. Como estoy maximizando el rendimiento, entonces estoy escogiendo de todos estos portafolios que están sobre la línea el que me da el mayor rendimiento. Y aquel que me da el mayor rendimiento es el que está sobre la frontera eficiente. Ya no puede existir otro portafolio que a este nivel de riesgo me dé mayor rendimiento. Entonces, todos los valores, tanto de riesgo o rendimiento, van a estar en la zona que está abajo de la frontera eficiente. Todos los que están por arriba ya no se van a poder alcanzar con ese portafolio. ¿Okay? Entonces, lo mismo acá, si yo pido este nivel de riesgo, puedo acceder a todos los portafolios que están en la línea roja, que me van a dar diferentes niveles de rendimiento, porque ese es el eje de las Y es rendimiento y el eje de las X es riesgo. Todos estos me van a dar diferentes niveles de rendimiento bajo este mismo nivel de riesgo, pero que solamente va a haber uno que me va a dar el máximo rendimiento y es el que va a estar sobre la frontera eficiente. Entonces esta es la forma de la frontera eficiente para estos datos. Vamos a poner aquí un ladito. Aquí está la frontera eficiente. Y ahora vamos a hacer una gráfica. Pues ya que tenemos todo esto, lo único que necesitamos hacer es seleccionarlos y vamos a insertar otra gráfica, que sería esta. Son gráficas 100% apiladas en 2D. ¿Y por qué son 100% apiladas? Pues porque todo esto que está aquí, si sumo todas estas, me va a dar el 100%. Recuerden que si sumo todo esto, me da el 100% y así para todas, ¿no? Entonces, estos datos para esta gráfica no están así, porque los datos están de manera horizontal, sino los datos los tendrías que, o sea, imaginariamente los tendrían que transportar de manera vertical y se verían acá. Es decir, Kimberly cubre el 35.13% de la línea, o sea, todo esto que va desde donde empieza el eje hasta donde termina lo azul, que es para Kimberly, sería la aportación de Kimberly. Luego sigue Gruma, que sería desde donde termina lo azul y empieza lo anaranjado, hasta donde termina lo anaranjado, sería el 35.35%. Y luego no hay nada de Bimbo, y luego está el PECA, que sería el 4.43%, que es lo que está en amarillo. Y luego FEMSA con el 19.69, que sería lo que está en azul, un poco más claro, FEMSA. Y Televisa solamente sería este pedacito, que sería el 5.38%. Y así podemos ver para cada nivel. Bueno, aquí hay que aquí en seleccionar datos. Vamos a editar el eje, vamos a poner el riesgo, yo lo voy a ver en riesgo. Y bueno, aquí está. Vamos a quitarle el título para que se vea mejor la gráfica. Vamos a
Entonces, ahí están los niveles de riesgo, ¿no? Entonces para este nivel de riesgo. Para el siguiente nivel de riesgo pueden ver que todo lo que está en azul representa el 35.13%, luego lo que está en anaranjado sería el 58.98%, luego Bimbo ya participaría con un 11.5%, muy poco de Alpeca que está en amarillo, que sería el 0.64%, FEMSA que está en azul un poco más claro, sería una participación del 3.57%, y muy poquito de Televisa porque ya casi desaparece en este punto el color amarillo, digo el verde, que sería el 0.66%. Y así, la evolución del riesgo se puede contrastar con los niveles de inversión. Entonces, por eso que a un nivel bajo de riesgo o de rendimiento, porque también el rendimiento sería creciente, la diversificación es mayor, es decir, se invierten en más número de empresas o de activos financieros, y como va aumentando el riesgo o el rendimiento, la diversificación se va perdiendo, de tal manera que pueden darse cuenta que se invierte solamente en 2 activos. Aquí están los dos que están invirtiendo. A partir de aquí solamente está invirtiendo y se va la proporción que se invierte en Gruma va decayendo y la proporción que se invierte en Bimbo va aumentando, de tal manera que en el último dato, con el máximo rendimiento y el máximo riesgo de este portafolio, todo se tendría que invertir, si se pueden dar cuenta, porque ya todo está de color gris en Bimbo. Y entonces por eso esta gráfica es la que yo considero que les llamo gráfica de diversificación. Y por otro lado también tenemos la frontera eficiente, que es la que calculamos hace un momento. Solamente lo calculé ahorita para este ejemplo, pero lo mismo se podría hacer si con rendimientos fijos, si cambiáramos minimizando riesgos, si consideraran otro tipo de función objetivo, también se puede hacer de la misma manera. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo por este video. Vuelvo a repetir que es lo interesante, poder hacer la gráfica de la frontera eficiente como la gráfica de diversificación para cada uno de los portafolios que pueden armar bajo las consideraciones que se han establecido del modelo. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por sus atenciones.